Muy buenos días. Hoy seguimos con nuestra lectura en Génesis 6 y dice así: Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Y el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Así que construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Cuando todo esto estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: Entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en el barco por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé, y después de 7 días las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos en el barco había parejas de toda especie de animal, como el Señor le había dicho.
Luego entraron un macho y una hembra de cada especie tal como Dios había ordenado, y luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra: aves, animales domésticos, animales salvajes, animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo: las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco, y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco, y envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, y después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se fueron haciendo visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco, y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, y esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo, y Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen sobre la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos e hijas, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Bien, una lectura muy larga también, donde se nos cuenta un poco la historia de Noé. Y es muy curioso porque el ser humano es la cumbre de la creación de Dios. Dice que Dios los creó para caminar relacionándose con Él. Los creó hombre y mujer y los bendijo. Pero tristemente la humanidad se descarrió. La maldad aumentó. Siempre estaban los hombres pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Todos sus pensamientos eran siempre hacia el mal. Dice además en el versículo 12 que eran rebeldes y violentos. Y llegó un momento en que el Señor dijo: estoy triste por haberlos creado. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Y Noé
era una persona que siempre obedecía a Dios. Se nos dice en varios de los versículos que había hecho justamente lo que Dios le había pedido. Entonces Dios le habló y le contó sus planes y le dijo que iba a destruir todo el mundo. Pero también le dijo, haré un trato contigo. Y Noé era una persona que siguió con sumo cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Hizo todo según lo que Dios había mandado. ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia! A mí me gustaría ser de esa manera. Cuando terminábamos ayer la reflexión se nos decía que cuando tuvo 500 años Noé, que cuando tenía 500 años tuvo a sus 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y sin embargo también se nos dice que cuando comenzó el diluvio tenía 600 años. Y yo me pregunto, en esos 100 años, que es aproximadamente lo que se cree que ha durado la construcción del arca, ¿qué aprendieron sus hijos? Porque sus hijos tenían 100 años cuando comenzó el diluvio. En esos 100 años, ¿qué aprendieron de su padre? ¿Qué vieron en él? Se nos dice que vivían en medio de gente inclinada al mal, rebeldes y violentos. ¿Y qué aprendieron del padre? Todo lo contrario. Era un hombre obediente, era un hombre pacífico y era un hombre fiel. No dejó de hacer todo tal cual se le había pedido que lo hiciera por parte del Señor. Así que tenía 600 años cuando el Señor le dijo, va a venir el diluvio. Y le dijo expresamente a él, Dios le dijo, tú eres el único hombre bueno que he encontrado en medio de toda esta generación. Qué importante es que en medio de la corrupción y el mal, saber que es posible ser distinto y es posible marcar la diferencia en medio de una generación. Nosotros hoy vivimos en una generación corrupta, inclinada al mal. Y el Señor nos dice que es posible ser distintos y es posible marcar la diferencia. Sigamos el ejemplo de Noé. Fue muy interesante el ejemplo de Noé en medio de esa generación. ¿Con quién caminaba Noé? Bien, a continuación se nos relata cómo el agua surgió el agua de abajo de los manantiales subterráneos, cómo llovió y llovió por 40 días, cómo subió el agua, cómo tardó 150 días en bajar, cómo el Señor tuvo compasión de Noé y decidió enviar un viento que empezara a hacer que la tierra comenzara a secarse. Pasaron otros 40 días hasta que Noé pudo abrir una ventana, soltar un pajarito, a la semana siguiente otro, después otro. Bien. Y Noé cumplió 601 años. Así que estuvo un año y pico dentro del arca. Bien, por fin la tierra quedó seca y 2 meses después dice que la tierra se secó completamente. ¿Y qué hizo Noé? Pues salir y decir, bueno, por fin, Señor, es que ya estaba harto de vivir metido con tantos animales, oliendo mal y harto de tantos días de lluvia y tan mal tiempo y hartito estoy. Menos mal que por fin puedo pisar tierra seca. ¿Fue eso lo que hizo Noé? Eso sería lo que yo haría. Pero no, Noé salió del arca y construyó un altar para adorar a Dios. Y esto a mí me enseña muchas cosas. Me enseña que el quejarse no sirve de nada. Es mucho más importante el agradecimiento que la queja. Así que yo hoy quiero terminar esto diciendo gracias, Señor, porque a pesar del mundo caótico en el que vivimos, tú siempre tienes un remanente fiel. Y te pido, Señor, ayúdanos a no caer en la queja. Queremos vivir agradecidos y que nuestra vida sea un altar de adoración para ti. Amén. Que tengáis un día maravilloso.